buenos días para todos. Nuevamente les damos la bienvenida a este espacio de capacitación diseñado especialmente para fortalecer nuestros conocimientos sobre la facturación y los documentos electrónicos. Hoy abordaremos un tema fundamental que es la contingencia DIAN y la contingencia cliente, situaciones que, como bien saben, pueden presentarse en cualquier empresa y que requieren de un manejo adecuado, técnico y conforme a la norma. La idea de este espacio es que sea muy provechoso para ustedes, que puedan resolver sus dudas, entender los procedimientos correctos y conocer las mejores prácticas para actuar ante una contingencia sin afectar el cumplimiento tributario ni la operación de la empresa como tal. Nuevamente les agradecemos también por dedicar este espacio y este tiempo al aprendizaje, porque mantenerse siempre informados y capacitados es la clave para garantizar que sus procesos sean confiables y eficientes en este ámbito tecnológico. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Me confirman, por favor, si la están viendo. Listo, ya la vemos. Gracias. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a ver bajo qué marco normativo nos podemos basar cuando hablamos de contingencia cliente y contingencia DIAN. También vamos a ver a qué hace referencia la contingencia por parte del cliente o del facturador electrónico y la contingencia DIAN. Vamos a ver de qué se trata la validación posterior y la trazabilidad que debemos mantener en el registro de contingencia o bueno, cuando entramos en contingencia. Buenas prácticas y pues al finalizar o bueno, incluso durante la sesión podemos realizar las preguntitas que tengan, las dudas que tengan y con mucho gusto serán resueltas. Entonces, bueno, el objetivo del día de hoy, mi objetivo el día de hoy es que ustedes comprendan cómo proceder ante fallas tecnológicas que impidan la generación, transmisión o validación de documentos electrónicos, tanto desde la DIAN como desde el facturador o el proveedor tecnológico también. El marco normativo que vamos a trabajar el día de hoy o bajo el cual se establece todo el tema y el ámbito de contingencia es la resolución 165 del 2023, que adopta los dos anexos técnicos, el 1.9 para facturación electrónica y el 1.0 para documentos equivalentes electrónicos. También nos basamos en el decreto 358 del 2020, que establece que en casos de contingencia los sujetos obligados a facturar electrónicamente deben implementar mecanismos alternativos para garantizar la continuidad de la operación comercial y la posterior transmisión de la información a la DIAN. Y adicional a ello, el Estatuto Tributario en sus artículos 616-1 y artículos 617, donde el artículo 616-1 establece que establece el sistema de facturación en Colombia, incluyendo facturas electrónicas y documentos equivalentes, y el artículo 617 detalla los requisitos que debe cumplir una factura para tener validez tributaria. Inicialmente vamos a contextualizar o ponernos un poquitico en contexto y es qué se entiende por contingencia. Entonces, la contingencia se presenta cuando el facturador electrónico, es decir, el usuario como tal, es decir, ustedes, nosotros como proveedores tecnológicos o la DIAN no pueden generar, transmitir o validar documentos electrónicos por causas tecnológicas. En el contexto de la gestión documental electrónica, una contingencia puede presentarse por tres diferentes situaciones. Inicialmente o principalmente las fallas técnicas, que son interrupciones en el software, hardware, redes o servicios de Internet que impiden la generación o transmisión de documentos electrónicos. Problemas de interoperabilidad, es decir, la incompatibilidad entre sistemas que dificulta el intercambio de información entre entidades y eventos externos o ajenos, como lo son cortes de energía, desastres naturales, ataques cibernéticos o cualquier situación que afecte la infraestructura tecnológica y que pues que impida o imposibilite enviar la información para ser validada por la DIAN. La contingencia, es importante que tengamos en cuenta que la contingencia solamente aplica para factura electrónica de venta y documentos equivalentes electrónicos. La contingencia no aplica para documentos soporte, nómina electrónica, notas crédito, notas débito. No hay un sistema, un ambiente de contingencia para estos documentos, sino únicamente para factura electrónica de venta y para documentos equivalentes electrónicos. Recordemos que la factura electrónica de venta es el documento digital que respalda la compra-venta de bienes y servicios con la misma validez legal que una factura física, pero que se genera, transmite y valida
y conserva electrónicamente. Y los documentos equivalentes electrónicos son formatos digitales que reemplazan ciertos comprobantes físicos usados en operaciones comerciales y tienen efectos fiscales similares a la factura electrónica de venta. Básicamente, los documentos equivalentes son muy similares a la factura electrónica de venta. Y acá hago un paréntesis y es que la DIAN, con la implementación de los documentos equivalentes electrónicos, nos está llevando, o digamos que el objetivo de ellos siempre será que nosotros facturemos electrónicamente o enviemos los documentos electrónicos. Para la factura electrónica de venta se pueden presentar dos tipos de contingencia. La contingencia por parte del facturador electrónico, que vendría siendo la contingencia por parte del usuario. Esta la conocemos como contingencia tipo 03. Y también tenemos la contingencia por parte de la DIAN, que es la contingencia tipo 04. ¿Listo? Entonces, inicialmente voy a desglosar todo lo que refiere a la contingencia por parte del facturador electrónico, es decir, por parte de ustedes como usuarios. Recordemos que la contingencia pues es en un ambiente en donde por causas externas, fallas tecnológicas, etcétera, no podemos enviar documentos electrónicos. Para ello, la DIAN les habilita a ustedes este esquema de facturación para que no detengan sus procesos de facturación, ¿no? Para ello me voy a remitir al anexo técnico 1.9. Recordemos que el anexo técnico 1.9 es el que reglamenta o establece como tal los conceptos técnicos de cómo debemos enviar una factura electrónica de venta. Acá voy a ir a buscar tipo 03, que es la contingencia por parte del facturador electrónico para factura electrónica de venta. Con solo buscar palabras claves, ustedes se pueden ir familiarizando o ir buscando en el anexo de pronto cositas que necesiten, ¿no? Acá llegué a la página donde necesitaba mostrarles pues cómo nos describe la DIAN en el anexo la contingencia tipo 03, que es la contingencia por parte del facturador electrónico. Entonces, básicamente nos indica que por inconvenientes tecnológicos que ustedes tengan como facturadores electrónicos, ojo, no hay que confundir facturador electrónico con proveedor tecnológico, implican que este tenga en cuenta lo siguiente. Entonces, digamos que ellos nos dicen que tenemos que tener en cuenta ciertos aspectos para poder entrar en contingencia, en dado caso, pues tengamos alguna novedad que nos imposibilite emitir documentos electrónicos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que por el tiempo que dure la contingencia, se debe expedir factura de venta de talonario de papel, la cual se podrá generar para su expedición de forma manual o autógrafa o a través de sistemas informáticos electrónicos. ¿Esto qué significa? Que nosotros, si entramos en contingencia, podemos emitir o generar las facturas de papel, de talonario o de papel, de forma manual o autógrafa, o también a través de sistemas informáticos electrónicos que no necesariamente requieran de alguna validación, por ejemplo, de Internet, para poder enviar los documentos electrónicos, que en este caso pues vendría siendo el ISA, ¿no? El facturador electrónico además debe generar una carta declarando el inconveniente tecnológico y o superación del mismo, la cual debe ir firmada por el representante legal de la compañía o quien haga de sus veces y remitirla al correo electrónico, y la DIAN nos dispone el correo electrónico para tal fin. ¿Qué tenemos que tener? ¿Qué tenemos que enviar en ese correo electrónico? Entonces, en el asunto debe ir el NIT de la empresa separado con un guión y el dígito de verificación, un punto y coma y el nombre de la empresa. Eso en el asunto del correo. ¿Este correo para qué se envía? Para informarles a ellos que nosotros estamos teniendo un inconveniente de tipo tecnológico y que vamos a entrar en contingencia, ¿no? Y adicional, en el adjunto vamos a adjuntar el PDF de la carta donde se declare en contingencia con la firma del representante legal o quien haga de sus veces. En el cuerpo del correo también deben indicar los datos de contacto como lo son nombre, teléfono y o celular de contacto. ¿Listo? Es importante tener en cuenta que este correo que ellos disponen es únicamente para la recepción de correos de facturadores electrónicos para informar el inconveniente tecnológico o superación del mismo. Y adicionalmente, el usuario o el contribuyente tiene la posibilidad de entregar estas constancias por escrito a través de radicados que deben remitirse a la DIAN a nivel central en facturación electrónica. ¿Listo? Entonces, esto es como un paso, el primer paso, como un paso principal antes de nosotros entrar en contingencia. Debemos informarle a la DIAN que nosotros vamos a entrar en contingencia.
declarando específicamente cuál es el inconveniente tecnológico que estamos teniendo y adicional a ello los nombres, bueno, la información de la empresa como tal y el nombre de teléfono o celular de contacto de la empresa. ¿Listo? Ese es como primer paso. Segundo paso, es importante que ustedes tengan en cuenta que para la contingencia por parte del facturador electrónico, el facturador debe tener una resolución, una autorización de numeración específicamente para contingencia activa y vigente. Esta resolución la solicitamos igual por usuario registrado en la página de la DIAN y debe ser específicamente para este tipo de documento. ¿Qué tipo de documento? Tipo 03, que es contingencia por parte del facturador electrónico para factura electrónica de venta. Esta resolución se parametriza como comúnmente lo hacemos en el programa, en el proveedor tecnológico y en la DIAN, se habilita obviamente en el token de la DIAN por facturando electrónicamente y debe estar vigente. ¿Sí? Tiene que tener vigencia, tiene que tener sus folios y tiene que tener su numeración como comúnmente lo conocemos, ¿no? Ese sería un segundo paso, un segundo requisito para nosotros poder entrar en contingencia cuando se nos presenta algún inconveniente de tipo tecnológico. ¿Listo? Ya el tercer paso vendría siendo la generación de los documentos en contingencia. Para ello, me voy a remitir al programa y les voy a mostrar cómo se manejaría en el programa la contingencia por parte del facturador electrónico. Recordemos que como es una resolución por aparte y es una resolución individual, es una resolución muy diferente a la que manejamos comúnmente cuando nosotros estamos emitiendo facturas electrónicas de venta, asimismo, pues tiene que tener su documento por aparte. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en el programa tenemos que crear el documento para factura de contingencia. Acá por parámetros particulares, lista de documentos. Nótese que yo tengo acá el documento factura de venta. Ese es el documento normalito con el que yo facturo comúnmente cuando no estoy en contingencia ahora. También tengo creado un documento que se llama factura de venta contingencia. Ustedes lo pueden crear como ustedes deseen, como más se les facilite identificarlo. El documento de factura de venta normalito tiene mi resolución normal, tiene mi autorización de numeración normalita, mientras que el documento de factura de venta contingencia tiene su resolución de contingencia, que es de las que les estoy hablando, ¿cierto? El documento, recuerden que se crea por el módulo de gestión de ventas y su clase es factura de venta normalita. Se trabaja sin ceros a la izquierda porque la numeración nos la autorizan sin ceros a la izquierda. Adicional a ello, pues la recomendación siempre es manejar consecutivo automático. Se asigna el formato de impresión, qué usuarios van a trabajar este tipo de documento y bodega si aplica, ¿no es cierto? Entonces, una vez nosotros tenemos creado el documento de factura de venta contingencia, vamos a activarlo para su manejo de manera electrónica, porque apenas está creado el documento, pues como un documento normal de gestión de ventas. Pero para nosotros poder activarlo como un documento electrónico, ingresamos acá por la parte de documentos electrónicos, en la opción de parámetros, en la pestaña documentos. Entonces, nótese que acá, recuerden que desde acá es desde donde ustedes pueden parametrizar sus resoluciones de facturación. Yo acá en mi documento de factura de venta normalito tengo mi resolución normalita. Recuerden que yo les muestro o trabajo en un ambiente de prueba 100%. Toda la información que les estoy mostrando es de ejemplo. Y también tengo mi documento de contingencia, en donde yo tengo un prefijo totalmente diferente, un número de formulario diferente, fecha de expedición diferente y consecutivos inicial y final diferente a lo que manejo en mi factura de venta normalita. Cuando yo trabajo la factura de contingencia y asigno como tal la resolución o los datos de la resolución, debo indicar también el código estándar DIAN. En este caso, el código estándar será factura de contingencia, facturador tipo 03, que si nos remitimos o si nos devolvemos un poquitico, recordemos que tipo 03 significa la contingencia por parte del facturador electrónico para factura electrónica de venta. Entonces, debo asignar que ese tipo de documento es el que voy a enviar para factura de contingencia. Una diferencia grande entre la definición de la resolución de contingencia y la definición de la resolución normalita es que en mi resolución normalita yo tengo mi clase de documento factura electrónica. ¿Listo? Esto se realiza cuando nosotros lo estamos parametrizando por primera vez. Y acá en mi resolución de facturación por contingencia, la clase de documento es factura de contingencia y por eso solamente me habilita estos dos códigos estándar para el documento. ¿Listo? Si nosotros hacemos el ejemplo desde cero, acá ustedes van a poder indicar la clase de documento
Una cosa es factura electrónica, otra cosa es factura de contingencia y a su vez el estándar DIAN. Nótese que cuando es factura electrónica de venta, el programa me despliega opciones diferentes a cuando yo selecciono factura de contingencia. Solamente me despliega dos opciones. ¿Listo? En este caso, hasta este momento solamente hemos visto la contingencia por parte del facturador, que es la tipo 03. Y pues así se define la resolución. Digamos que no es difícil, simplemente selecciono la clase de documento, selecciono el estándar DIAN y diligencio la información de la resolución que previamente tuve que haber habilitado en la DIAN y que pues, por obvias razones tiene que estar vigente ahora. Cuando nosotros hablamos de contingencia por parte del facturador electrónico, debemos informar en el XML el documento que nosotros entregamos en físico cuando estábamos en contingencia, ¿no es cierto? Entonces, para informar esos daticos de ese documento que nosotros dimos en físico, por ejemplo, que nosotros dimos a través del programa o de herramientas tecnológicas que no necesariamente pues tengan que requerir de ciertos aspectos para la validación de los documentos electrónicos, nos vamos acá a la parte de gremios. En la pestaña de gremios, nosotros creamos una etiqueta que se llama la etiqueta ED2. Esta etiqueta se compone de tres atributos que básicamente el primer atributo hace referencia al prefijo y número del documento referenciado, es decir, el prefijo y número del documento que entregué a mi cliente de manera manual o autógrafa cuando estuve en contingencia, la fecha del documento referenciado y un identificador del tipo de documento de referencia, que en este caso nosotros generalmente lo trabajamos como 03 porque esa es la contingencia, ¿no? Tipo 03. Entonces, en palabras un poquitico más sencillas, ¿cuál sería el paso a paso a seguir o qué es lo que yo tengo que realizar para entrar en contingencia hasta aquí? Y digamos que devolviéndome un poquito, entonces primero, emitir el correo electrónico indicándole a la DIAN que entré en contingencia. Segundo, revisar y tener súper presente que debo tener una resolución activa y vigente para facturación por contingencia. Y tercero, pues tener la parametrización en el programa para poder emitir los documentos. Una vez yo tenga, por ejemplo, yo haya entrado en contingencia y solamente esté haciendo facturas de manera autógrafa o de papel o de talonario, obviamente en esa representación gráfica de esa factura, pues debe tener unos requisitos, ¿no? Por eso yo siempre o referencié el artículo 617 del Estatuto Tributario que pues nos indica cuáles son los requisitos tanto en representación gráfica como en XML o generalmente cuáles son los requisitos que debe tener una factura electrónica de venta pues para ser validada o para ser correcta, ¿no? Entonces, yo entregué mi factura de talonario de papel, se la entregué a mi cliente, esa factura debe tener un prefijo, un número y obviamente debe tener una fecha. Cuando yo vaya a registrar esos documentos de contingencia en el programa y ya los vaya a emitir, porque ya superé la contingencia, aquí me estoy adelantando un poquito, pues debo informar a través de esta etiqueta cuáles son esos documentos que yo entregué en papel, ¿sí? Porque pues yo debo volver a registrar la información o registrar la información para poder emitirla electrónicamente. Entonces, para eso es esta etiqueta, que obviamente lo más recomendable es que se trabaje a través de soporte. Sí, a través de soporte, nuestros consultores o asesores pues les pueden colaborar a parametrizar esta etiqueta e incluso a realizar todo el proceso de parametrización de la facturación por contingencia cliente tipo 03. Sin embargo, pues acá en pantallita ustedes van a poder visualizar cómo se crea esta etiqueta. Más adelante vamos a ver cómo se diligenciaría, ¿no? Entonces recordemos, la etiqueta es la ED2, la descripción. Acá podemos agregar una descripción pues con la que ustedes familiaricen o identifiquen a qué corresponde esta ventanita que más adelante les voy a mostrar cómo se refleja en la captura de los documentos. En tipo de captura será por documento y no tiene ningún gremio asociado. Marcamos la casilla de activo para que se encuentre activa y vigente y tenemos los tres atributos que son ID de referencia, así tal cual, sé que hace falta una N, pero así es tal cual, fecha del documento referencia y tipo de documento referencia. En la descripción podemos asignar un texto que nos permita identificar fácilmente a qué corresponde cada ventanita. Los tipos de datos, por ejemplo, para el prefijo y número de documento es alfanumérico, para la fecha pues es un dato de tipo fecha y para el identificador del tipo documento es también alfanumérico. No se utiliza ningún catálogo, así que estas dos columnitas quedarían en blanco. Y en valor sugerido, nosotros generalmente les dejamos acá el tipo 03, que es el identificador del tipo de documento referenciado.
En ordenamiento cuidamos que los tres datos estén en orden ascendente, es decir, que tengan un numerito asignado. Y en la pestañita de documentos asociados la activamos para, en este caso, la factura de venta. ¿Listo? Acá pues ya la tenía creada, la voy a activar y le voy a dar a aceptar para guardar los cambios y nuevamente aceptar desde la pantalla principal. Me voy a volver nuevamente a la parte de parámetros para recapitular. Entonces tenemos la creación del documento, la definición de la resolución desde acá y la activación de la etiqueta ED2 para informar o referenciar el documento entregado en físico, ¿no? Y como último paso, acá en la pestañita de información general tenemos un parámetro que se llama estado de contingencia, en donde ustedes pueden inactivar o activar ese estado de contingencia, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros activamos este estado de contingencia, acá el programa me muestra un mensaje de confirmación que indica que el periodo de contingencia permitirá ingresar facturas de tipo contingencia únicamente, es decir, facturas normalitas no voy a poder registrar. Me dice, ¿desea activar el periodo de contingencia? Le puedo dar que sí o le puedo dar que no. En este caso le voy a dar que sí para activar el estado de contingencia y damos clic en el botón de aceptar para guardar los cambios. Esta sería la parametrización que se debe seguir o que se debe llevar a cabo para manejar la contingencia tipo 03 por parte del facturador electrónico. Ya para registrar el documento como tal, entonces simplemente nos vamos por asentar libros. En tipo seleccionamos el documento. Yo lo tengo creado como FBC. Seleccionamos el número de documento, que pues él me lo trae automático, la fecha de registro del documento, el beneficiario, que sería el cliente, toda la información previa que ya conocemos, entonces lo que son centros de costos y manejamos, negocios, bodegas, vendedor y lista de precios. Y registramos nuestros productos o servicios, pues como comúnmente o como lo hacemos habitualmente. En este caso yo voy a facturar, por ejemplo, un servicio. Asignamos la cantidad, el valor. Descuentos se aplican, en este caso no voy a enviar descuentos. Y acá me aparece la ventanita de la que yo les hablo y la que previamente tuvimos que haber parametrizado, que es la etiqueta E2, facturación por contingencia. ¿Listo? Entonces acá, a través del símbolo de más o el botón de crear, nosotros indicamos la información que previamente les mencioné, lo que es el prefijo y el número del documento referenciado, es decir, el prefijo y número del documento que entregué en físico, en talonario, que puede ser incluso el mismo, la fecha del documento, es decir, en qué fecha pues envié o bueno, entregué ese documento, digamos que fue el 14 de octubre en este caso, y el identificador que ya me lo trae por defecto o como un valor sugerido, me lo trae el 03, ¿sí? Sin embargo, ustedes pueden modificar esta partecita. Yo les recomiendo siempre mantener el 03. Esta etiqueta se diligencia por documento, es decir, al finalizar el documento registramos la información y le damos clic en el botón de aceptar para continuar. En tipo de operación seleccionamos el tipo de operación pues que aplique para ustedes y finalizamos el registro del documento como lo hacemos habitualmente. Este vendría siendo el registro de la factura de venta de contingencia cuando la contingencia es por parte del facturador electrónico. ¿Listo? Una vez superada la contingencia, ¿sí? Ustedes pueden entrar acá a la parte de envío de documentos electrónicos y acá en periodo de contingencia, en la ventana periodo de contingencia, les va a aparecer todos los documentos registrados en contingencia. Cuando ustedes ya hayan superado el inconveniente de tipo tecnológico, entonces ya pueden entrar a reenviar todos esos documentos, independientemente de que, por ejemplo, estén con fechas diferentes, ¿sí? Digamos que aquí sí se realiza una excepción a la regla y es que no necesariamente, por ejemplo, los documentos de contingencia tienen que estar registrados el mismo día que los emití, porque justamente para ello entré en contingencia, ¿no? Y pues acá ya entro a enviar todos los documentos. Simplemente marco el documento y le doy enviar para enviar los documentos. Es importante tener en cuenta, nuevamente me remito acá al anexo, que
Una vez el facturador electrónico supere el inconveniente de tipo tecnológico, deberá proceder a generar, transmitir, expedir y recibir sus documentos e instrumentos electrónicos de manera habitual. Es decir, al finalizar la contingencia, yo ya tengo que pasar nuevamente a mi factura normalita y adicional a ello, tengo que enviar todos los documentos, como lo acabamos de ver, que registren contingencia. ¿Listo? Lo que significa que acá en el programa, si yo ya superé la contingencia, ingreso acá por la parte de documentos electrónicos, parámetros, acá en la parte de estado de contingencia y simplemente inactivo el estado de contingencia y ya puedo continuar con el registro de mis documentos como lo hago habitualmente, porque pues ya yo ya tengo parametrizado todo, la parametrización que les mostré realmente es una parametrización inicial, entonces digamos que una vez ustedes tengan parametrizado todo, simplemente ya es como activar e inactivar el estado de contingencia y saber qué tipo de documento tienen que utilizar para registrar documentos por contingencia, ¿no? Entonces ya pues acá ya se inactivó mi estado de contingencia, pasaría entonces a enviar mis documentos que hice en periodo de contingencia y pues para continuar con la operación de la empresa pasaría entonces a registrar mi facturita de venta normalita con el consecutivo que yo generalmente manejo, ¿sí? Que es esta, la FB es la factura normalita. No significa que los documentos de contingencia o los documentos que registré en contingencia tengo que volverlos a registrar con mi resolución o con mi documento normal, no. Ya una vez registrados en contingencia, ahí ya son validados por la DIAN, ya tienen su validez legal, tributaria y comercial y adicional a ello, pues ya son documentos electrónicos, entonces no es necesario que volvamos a registrar esos documentos con el documento normalito, no, porque pues el documento de contingencia también es un documento electrónico. ¿Listo? Y es importante, obviamente, que una vez superado el inconveniente, el facturador electrónico debe informar a la DIAN que superó el inconveniente y que ya va a entrar nuevamente a facturación normal, como lo hace de manera habitual. ¿Listo? Mm, bueno, acá nos dice un punto y es lo que yo les explicaba. Entonces, todas aquellas facturitas que fueron expedidas en talonario de papel en el tiempo que duró la contingencia se deben transcribir mediante el documento electrónico de transmisión. ¿Cuál sería el documento electrónico de transmisión en el programa? Mi FBC. Recordemos que yo tengo mi FB, que es la normalita, y mi FBC, mi documento de facturación por contingencia, sería este y ese sería el documento que yo utilice para transcribir la información que entregué en talonario de papel para poderla expedir. Y adicional a ello, la DIAN, pues obviamente cuando yo envíe todos estos documentos, me informará rechazos o notificaciones a las que haya lugar sobre estos documentos que registré y es importante tener en cuenta que estos documentos se deben expedir dentro de las 48 horas siguientes al momento en que se supera el inconveniente. Es decir, hoy superé el inconveniente, tengo hasta el día 18 de octubre del 2025 a las 9:34 de la mañana para poder expedir los documentos electrónicos pues que registré en contingencia, ¿no? También nos indica algo que les había mencionado anteriormente y es que los documentos Credit Note, Debit Note y Application Response, es decir, nota crédito, nota débito y mensajes electrónicos, no tienen esquema de contingencia. Por tanto, el facturador no deberá utilizar la numeración de contingencia para estos documentos. ¿Listo? Sino que debo utilizar mi documento normalito. Si yo, por ejemplo, tengo que registrar una nota crédito, pues como no tiene esquema de contingencia, la podré registrar hasta tanto pues haya superado la contingencia, ¿no? Primero. Segundo, si por ejemplo yo registré una factura de contingencia, ya timbró, ya fue validada por la DIAN, ya es un documento electrónico, legal y comercial, y necesito generarle una nota crédito por X o Y circunstancia, también lo puedo hacer, es decir, una nota crédito se genera sin ningún inconveniente a facturas electrónicas de venta que se hayan registrado en esquema de contingencia. ¿Listo? Dicho lo anterior, se deberá generar, transmitir, validar y expedir los documentos según se establece en el presente anexo cuando los inconvenientes tecnológicos presentados por parte del factura electrónico estén superados. Es decir, una vez superado el inconveniente, pues debo volver a mi esquema de facturación normalita, con mi resolución normalita, con mi documento normalita, ¿vale? Ese sería el paso a paso que yo tengo que seguir
cuando entro en contingencia, cuando por X o Y situación no puedo emitir mis documentos en esquema normal, entonces de esta manera yo puedo entrar en contingencia para la factura electrónica de venta. ¿Listo? Esa sería la factura de contingencia tipo 03. Recuerden, ella hace referencia a la contingencia por parte del factura electrónico, es decir, ustedes como usuarios para factura electrónica de venta. Recuerden que la contingencia también aplica para documentos equivalentes electrónicos. El documento equivalente electrónico también tiene su esquema de contingencia por parte del facturador electrónico que vendría siendo la contingencia tipo 07. ¿Listo? ¿Y cómo se trabajaría? Acá me remito al anexo 1.0 porque este es el anexo de documento equivalente electrónico y voy a buscar tipo 07, que es la contingencia por parte del facturador electrónico para documento equivalente electrónico. Y pues básicamente el manejo es el mismo. Ahora que encuentre la página que quiero mostrarles en el anexo, ustedes van a poder visualizar que realmente la información que se encuentra en el anexo 1.9 y la información que se encuentra en el anexo 1.0 es la misma. Recuerden, el anexo 1.9 es para facturación electrónica y el anexo técnico 1.0 es para documento equivalente electrónico. Y la verdad, el manejo o digamos que se trabaja exactamente igual. Se trabaja enviando el correo electrónico informando la contingencia, se trabaja con la resolución, se trabaja registrando los documentos desde el programa. La única diferencia de pronto en el programa sería que cuando ustedes estén parametrizando su documento de contingencia, acá en la parte de documentos, hagamos de cuenta que este es mi documento de contingencia para documento equivalente. Acá les despliega la lista que es contingencia por parte del emisor o por parte del facturador electrónico, que hace referencia a la contingencia tipo 07. Esta sería la única diferencia, el tipo de documento que ustedes envían en el XML, porque realmente el paso a paso y todo lo que se tiene que seguir para entrar en contingencia, ya sea para facturación electrónica de venta o para documento equivalente electrónico, pues realmente es el mismo. Lo único que cambia de pronto en el programa es el tipo de documento o el estándar DIAN que yo envío en el XML. Obviamente, recuerden que deben a través del correo electrónico informar el inconveniente de tipo tecnológico. Adicional a ello, deben contar con una resolución activa y vigente para facturar por contingencia. Así como tienen la resolución, pues también tienen que tener, si van a expedir sus facturas de talonario de papel, también tienen que tener su talonario membreteado con la resolución. Y una vez superado el inconveniente de tipo tecnológico, entonces pueden expedir sus documentos de manera habitual, de manera normal. Entonces acá llegué nuevamente a la página que les quería mostrar. Recuerden, estoy trabajando ahora en el anexo técnico 1.0, que es el anexo de documento equivalente electrónico. Y si se dan cuenta, la descripción o el paso a paso que yo tengo que seguir para poder entrar en contingencia es el mismo. Entonces, por el tiempo que dure la contingencia, el correo electrónico, que debe contener el correo electrónico, las recomendaciones finales, ¿sí? Si nosotros comparamos la contingencia tipo 03, que la contingencia tipo 03 es para factura electrónica de venta, y la contingencia tipo 07, que es la contingencia para documento equivalente electrónico, pues prácticamente que es lo mismo. ¿Qué cambia? El tipo de documento. Una cosa es factura electrónica de venta y otra cosa es documento equivalente electrónico. En el programa la parametrización es 100% igual. Se crea el documento, se parametriza su resolución, se asigna el estándar adecuado. Igual debo informar la ED2, que es la etiqueta que me permite informar los datos adicionales del documento que entregué en físico. El parámetro de activar la contingencia funciona exactamente igual. ¿Listo? Entonces ahí ya quedaría explicada la contingencia tipo 03 y la contingencia tipo 07, que hacen referencia a la contingencia por parte del facturador electrónico, es decir, ustedes. ¿Listo? Ahora entramos a un tema adicional y es la contingencia por parte de la DIAN. La contingencia por parte de la DIAN, digamos que acá ya pasamos un poco la página y pasamos es a cuando la DIAN o ellos tienen inconvenientes para la validación de los documentos que nosotros enviamos, ¿sí? Entonces, cuando la DIAN tiene inconvenientes de tipo tecnológico, entonces incluso es mucho más fácil. De hecho, este año nosotros tuvimos un estado de contingencia
en enero, el 9 de enero del 2025, la DIAN entró en contingencia y ellos a través de un comunicado de prensa nos informan si se encuentran en contingencia, ¿no? Les voy a mostrar el comunicado de prensa, el primer comunicado de prensa que emitió la DIAN. Entonces, el comunicado de prensa que ellos emitieron, o bueno, que ellos emiten cuando entran en contingencia, es básicamente esto. Entonces, nos informan que hay intermitencia en el servicio de facturación electrónica. Esto fue el 9 de enero del 2025, pero básicamente, si ellos vuelven a entrar en contingencia, informarán por el mismo medio. Nos indica, pues, inicialmente el fallo que están presentando. Nos indica que hay intermitencias, que están presentando demoras en la generación de facturas. También nos indica que ante esta situación y en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 165 del 2023, los comercios y los responsables de facturar podrán expedir facturas electrónicas en la modalidad de inconveniente tecnológico tipo 04 como medida transitoria. ¿Listo? Ya voy a explicar un poquito más el código. Una vez superada la contingencia, los comercios y responsables de facturar deberán transmitir a la DIAN las facturas generadas bajo esta modalidad dentro de las 48 horas siguientes a que sea superado el incidente. Es decir, una vez ellos informen que superaron un inconveniente de tipo tecnológico, nosotros tenemos hasta 48 horas siguientes para enviar todos aquellos documentos que registramos en facturación por contingencia tipo 04. ¿A qué hace referencia la facturación por contingencia tipo 04? Pues es la contingencia por parte de la DIAN para factura electrónica de venta. ¿Listo? Nuevamente me remito al anexo, en este caso al anexo técnico 1.9 porque estoy hablando de factura electrónica de venta y voy a buscar tipo 04 que es la contingencia por parte de la DIAN. Acá ellos nos describen básicamente pues cómo se trabajaría la contingencia cuando el inconveniente de tipo tecnológico lo están presentando ellos, no nosotros, y recuerden que ellos siempre nos van a informar a través de un comunicado de prensa si van a entrar en contingencia o si nos van a aceptar eh, facturar o registrar documentos en la modalidad tipo 04. ¿Listo? Esto lo tengo muy presente justamente porque fue este año, pero también, digamos que luego de que se presentara como esta situación, ellos emitieron dos comunicados más. Entonces tenemos el comunicado de prensa, el número 4, este fue emitido el 10 de enero del 2025, es decir, un día después a que ellos se declararan en contingencia, en donde ellos nos informan que el servicio de facturación electrónica continúa con intermitencia, nos indican o nos describen más a detalle cuál es el inconveniente que están presentando. Nos indica que, pues que continúan básicamente, que no han levantado el estado de contingencia y pues que podemos seguir expidiendo documentos en modalidad tipo 04. Y ya a través del comunicado de prensa número 05, que se fue emitido el 12 de enero, ellos nos informan que se normalizó el servicio de facturación electrónica. Esto fue emitido, como les indico, el 2 de enero del 2025, que fue como esos días que tuvimos contingencia este año. Nos indica que ya el inconveniente fue resuelto, nos indica cuándo exactamente fue resuelto el inconveniente y adicional a ello nos indica, teniendo en cuenta lo anterior, las facturas electrónicas de la modalidad tipo 04 generadas entre las 6 de la mañana del 9 de enero del 2025 y las 12 del mediodía del 12 de enero del 2025 deberán ser transmitidas al servicio informático de la DIAN dentro de las 48 horas siguientes a este periodo. Es decir, una vez superado el inconveniente, como lo hablábamos hace un momento, tenemos a partir del comunicado en donde ellos nos indiquen que superaron el inconveniente tecnológico, tenemos hasta 48 horas siguientes para poder emitir, enviar estas facturas que registramos en modalidad tipo 04. ¿Listo? Entonces la contingencia, en lo personal me parece, la contingencia por parte de la DIAN me parece mucho más fácil de trabajar porque ellos son quienes nos informan si van a entrar en contingencia, ellos son quienes nos autorizan el envío de estos documentos en esta modalidad. ¿M? Y ya el manejo, y también nos informan obviamente cuándo se levanta la contingencia y cuándo podemos pues continuar registrando nuestros documentos como habitualmente lo hacemos, ¿no? Pasando al programa entonces, la parametrización es mucho más sencilla.
Cuando la DIAN entra en contingencia y nosotros estamos habilitados para enviar documentos electrónicos en contingencia DIAN, no es necesario en este caso tener una resolución activa y vigente, no es necesario manejar un documento diferente, podemos trabajar el mismo documento y la misma numeración que venimos trabajando en ambiente normal, en esquema normal, sino que simplemente la diferencia, digamos, que radica en el tipo de documento que estoy enviando. Acá en el programa yo me remito únicamente a documentos electrónicos, parámetros, en la pestaña documentos. Y acá en este caso voy a utilizar la factura que yo utilizo habitualmente para mis procesos pues, de facturación, ¿no? Esta factura es la que yo tengo, esta es la resolución que yo tengo para facturar electrónicamente, es la que yo manejo. Si la DIAN entra en contingencia, entonces, ¿cómo debemos llevar a cabo la parametrización acá en el programa? Simplemente en la definición de resolución activa, la que tengan activa, le dan en el botón de modificar y acá en la parte de estándar DIAN cambiamos el estándar. Es decir, el tipo de documento que estamos enviando. Cuando no tiene estándar el documento, estamos enviando factura electrónica de venta normalita. Pero cuando asignamos la contingencia DIAN tipo 04, estaríamos enviando, transmitiendo en el XML este tipo de documento que ellos son quienes nos autorizan a enviar porque pues sus sistemas informáticos están presentando una falla. Simplemente cambio el estándar DIAN, doy clic en aceptar para guardar los cambios, nuevamente aceptar desde la pantalla principal y registro mi documento como comúnmente lo hago. Entonces registro mi facturita de venta normalita, la numeración, la fecha, todo tal cual como lo hago habitualmente, el cliente, productos, servicios, impuestos, descuentos, retenciones, etcétera, todo como lo hago habitualmente, ¿sí? Cuando nosotros facturamos por contingencia DIAN, ya no será necesario enviar nada en la etiqueta ED2. Recuerden que esta etiqueta es únicamente para la contingencia cliente. Y adicional a ello, tampoco es necesario mover este parámetro. ¿Listo? Este parámetro también solamente se activa para los casos en los cuales se trabaja contingencia cliente. Como estamos hablando ahora de contingencia DIAN, recuerden, simplemente se cambia el estándar DIAN en el documento, en la definición de la resolución activa y registro mi documento como comúnmente lo hago, como habitualmente lo hago. Entonces registro mi factura, la fecha de la factura, el cliente, bueno, los datos previos, los productos o servicios a facturar, cantidad, valores, reviso cálculo de impuestos, retenciones, descuentos. El tipo de operación es el que comúnmente o el que habitualmente trabajamos y la modalidad de pago. Y ese sería mi registro de mi factura de contingencia. La factura, pues en este momento no va a quedar timbrada, ¿cierto? La factura no va a timbrar porque pues la DIAN está fallando, la DIAN entró en contingencia, mejor dicho, en el ejemplo, ¿no? Y pues una vez la DIAN nos indique que ya superaron el inconveniente tecnológico, pasamos entonces a enviar todos aquellos documentos que registramos bajo esta modalidad. Esos documentos se encontrarán en la pestaña de proceso de envío en lote o documentos sin enviar. Ahí como tengan parametrizado su método de transmisión. Yo en este caso lo tengo en lote, entonces la factura que registré hoy me va a quedar en lote, simplemente la envío, pero siempre y cuando una vez la DIAN pues haya emitido su comunicado en donde nos informe pues que se levantó la contingencia y que ya nos acepta la emisión o digamos que la validación de sus documentos, ¿no? Hasta aquí se llevaría a cabo la contingencia por parte de la DIAN. Recuerden también que una vez la DIAN levante la contingencia o el estado de contingencia, pues debemos volver a la facturación normal. ¿Cómo volvemos a la facturación normal? Nuevamente ingresamos acá por documentos electrónicos parámetros y en la pestaña documentos seleccionamos el documento que yo utilizo normalmente y vuelvo a cambiar el estándar DIAN. Como lo tengo que dejar vacío, simplemente presiono la tecla de suprimir, él me lo deja vacío y acá ya estaría enviando mis documentos en esquema normal. Ya no sería contingencia DIAN, sino en esquema normal. ¿Listo? De esa manera se restablece como tal también la facturación normal acá en el programa. ¿Listo? Y ya, eso sería en pocas palabras lo que concierne la contingencia por parte de la DIAN. Esto para factura electrónica de venta. Y para documento equivalente electrónico se trabaja la contingencia por parte de la DIAN, que es la tipo 08. Y
la manera en la que se trabaja es exactamente igual. Es decir, cambio el estándar. Acá el programa muestra el estándar tipo 08. Vamos a verlo. Y acá en el estándar DIAN, acá está la contingencia por parte de la DIAN tipo 08, que aquí hace referencia a la contingencia por parte de la DIAN tipo 08, a la contingencia para documento equivalente electrónico. ¿Listo? Son dos documentos diferentes y como son dos documentos diferentes, pues cada uno tiene su esquema de contingencia enumerado y reglamentado, ¿no? Recapitulando, para la factura electrónica de venta, la contingencia por parte del facturador electrónico es la contingencia tipo 03 y la contingencia por parte de la DIAN es la contingencia tipo 04. Y para documentos equivalentes electrónicos, la contingencia por parte del facturador electrónico es la contingencia tipo 07 y la contingencia por parte de la DIAN es la contingencia tipo 08. Recuerden, son dos documentos diferentes, cada uno con su esquema de contingencia y cada uno pues con su anexo técnico. Si yo busco acá en el anexo técnico 1.0, que es el de documento equivalente, la contingencia tipo 08, pues básicamente voy a encontrar la misma información acá. Mira, contingencia por parte de la DIAN, que es la contingencia tipo 08, nos indica el paso a paso o nos describe cómo debemos actuar en dado caso ellos entren en contingencia. Pero pues básicamente cuando trabajamos en el programa ELISA Norma Internacional, pues la manera en que se trabaja la contingencia por parte de la DIAN es esta manera, simplemente cambiando el estándar DIAN y registrando nuestros documentos como comúnmente lo hacemos. ¿Listo? Bueno, explicado entonces la contingencia para para los dos documentos y para ambas modalidades o esquemas. Entonces es importante tener en cuenta que todos los documentos emitidos sin contingencia deben validarse ante la DIAN una vez restablecido el servicio. ¿Listo? La validez fiscal de estos documentos inicia solamente cuando la DIAN los valida, es decir, los timbra, y desde el proveedor tecnológico pues se debe registrar la fecha y hora real de emisión, fecha y hora real de transmisión y el tipo inconveniente, ya sea 0304 para factura electrónica, 0708 para documento equivalente electrónico. Si no se valida, es decir, si no timbran estos documentos no existen para efectos tributarios, comerciales, legales, etcétera. Ya como buenas prácticas y recomendaciones que nosotros desde el área hemos notado cuando de pronto el cliente tiene dudas o inquietudes respecto a cómo actuar cuando se entra en contingencia, ya sea por parte del facturador electrónico o por parte de la DIAN, es siempre que ustedes, lo primero, mantener una política interna de contingencia, es decir, que la empresa como tal tengan políticas internas de contingencia con responsables definidos. Estos responsables definidos deben también mantener una capacitación continua y revisión periódica de resoluciones y anexos técnicos vigentes. ¿Listo? Entonces, esa como primera recomendación, que ustedes internamente tengan estructurado un proceso de cómo actuar cuando entran en contingencia, ¿no? Incluso cuando se entra en contingencia DIAN. Importante tener en cuenta que se debe conservar una resolución vigente cuando la emisión es manual o autógrafa o a través de sistemas informáticos electrónicos cuando se trate de facturación por contingencia por parte del facturador electrónico. ¿Listo? Importante, porque muchas veces, no sé, nos pasa un inconveniente y no tenemos la posibilidad de entrar en contingencia porque no tenemos una resolución activa y vigente. Importante como tercera recomendación, monitorear el estado de los servicios de la DIAN, monitorear el estado de los servicios del proveedor tecnológico. También es importante implementar controles preventivos, es decir, conexión redundante, de pronto verificar que el certificado o firma digital esté vigente, la comunicación con el proveedor tecnológico, etcétera. Es decir, ir monitoreando todo lo relacionado con la contingencia. Como cuarta recomendación, documentar cada evento de contingencia, es decir, ustedes registrar detalladamente todo lo relacionado con una interrupción en el sistema de facturación electrónica, desde el momento en el que ocurre hasta el momento en el que se resuelve. Esto incluye causas, qué acciones tomaron, cuáles fueron, de qué documento a qué documento emitimos en esquema de contingencia, evidencia técnica, ¿sí? Esto en caso de que de pronto, pues, nos requieran alguna
en algún momento. Y también, y como última recomendación, es que la contingencia no exime de responsabilidad tributaria. Es decir, aunque a ustedes les ocurra una situación extraordinaria o imprevista, ustedes siguen siendo responsables de cumplir con sus obligaciones fiscales. ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta que la contingencia, los documentos registrados bajo este esquema sí o sí deben ser validados para pues que tengan o que sean validados por la DIAN. ¿Listo? Eso sería, digamos, todo por el día o por el tema del día de hoy. No sé si de pronto hayan preguntas o inquietudes. Sí, señorita. Tenemos en este momento 3 preguntas en el chat. Recuerdo pues a las personas que nos acompañan en este momento que por medio del chat pueden dejarnos sus inquietudes. La primera pregunta que tenemos acá es, ¿qué pasa si por falta de energía no emito, perdón, ningún tipo de factura y espero al día siguiente para facturar lo registrado ese día? ¿Existe algún inconveniente? No, pensaría yo que no. O sea, si, por ejemplo, hubo un evento extraordinario, el corte de energía, por ejemplo, y no tengo problema con emitir mis documentos al día siguiente o incluso la semana siguiente, o sea, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Digamos que el esquema de contingencia se trabaja es más cuando el usuario no puede detener sus procesos de facturación. ¿Sí? Hablemos, por ejemplo, de grandes superficies, no sé, de supermercados grandes que no pueden detener sus procesos de facturación, que sí o sí tienen que registrar sus documentos ese día porque deben demostrar su operación en el día a día, ¿sí? Pero si, por ejemplo, ustedes son una empresa pequeña, de pronto nuestro cliente nos espera a que le emitamos la factura mañana o pasado mañana, no será pues necesario, digamos que ya ustedes son los que definen cuándo es necesario entrar en contingencia, ¿sí? Yo en este caso no le veo ningún inconveniente siempre y cuando eh, digamos que ustedes registren sus facturas al día siguiente, no entren en estado de contingencia, sino que simplemente, pues, por fecha, nuestros clientes nos acepten las facturas, por ejemplo, con fecha el día de mañana. Ok, perfecto. La siguiente pregunta que tenemos acá es, una vez se ha superado la contingencia, ¿debo hacer nuevamente las facturas con el consecutivo que venía normalmente? No, la respuesta es no cuando se trata de facturación por contingencia por parte del facturador electrónico. Es decir, todos aquellos documentos que registraste en ese esquema, simplemente los timbras. No es necesario que los transcribas con la numeración normal que llevabas, no, porque pues para ello tú ya tienes una resolución de facturación por contingencia habilitada, ¿sí? Entonces simplemente esos documentos también timbran, también son electrónicos y simplemente los reenvías y continúas con tu proceso de facturación habitualmente con el documento que trabajas. Entonces la respuesta es no. Listo, perfecto. También tenemos esta pregunta, al hacer una factura en contingencia a nivel de asiento contable, ¿cómo queda? Normal, igual. Entonces, cuando nosotros trabajamos la contingencia, recuerden que para servicios, nosotros debemos igual indicar los valores base, impuestos, retenciones a los que haya lugar. Entonces, toman el servicio, le dan clic derecho a modificar acá en la parte de impuestos, en el documento de factura de venta contingencia, igual parametrizan sus valores base, descuentos, impuestos, retenciones, etcétera, ¿sí? Como comúnmente lo harían en el documento normalito, ¿no? Eso cuando hablamos de servicios. Ya cuando hablamos de productos, en la parte de grupos de inventario, acá por parámetros particulares, inventarios, cartilla de grupos, toman el grupo, le dan clic derecho a modificar y acá en la parte de retenciones y valores base, asignan sus valores base, impuestos y retenciones a los que haya lugar. Bueno, impuestos realmente se trabaja, generalmente los usuarios los trabajan es por producto, pero acá en el grupo de inventario es donde se parametriza entonces la cuenta del ingreso, la cuenta de los descuentos, retenciones, ¿sí? Y los impuestos, pues ellos sí, generalmente los usuarios los trabajan en el producto como tal, entonces ellos sí van a su valor base que generalmente lo tienen asignado en el producto. Entonces acá por inventarios, crear artículos, toman el producto, le dan clic derecho a modificar acá en la parte de impuestos, que son los impuestos normalitos, impuestos saludables o impuestos a los licores, es donde ustedes parametrizan pues el valor base.
Recuerden que el valor base es un parámetro que me permite indicarle al programa qué cuenta contable quiero que me reconozca cada concepto. Entonces se trabaja igual. Perfecto. Tenemos acá una pregunta. Digamos que uno puede entrar en contingencia porque en caso hipotético nos envían porque sale un error. ¿Eso podría ser como contingencia o debe ser algo más grave? Yo recomendaría revisar el error. O sea, ¿por qué la DIAN en esquema normal o si es el proveedor tecnológico que está fallando? O sea, ¿por qué razón me está generando el error? ¿Sí? Ya si definitivamente es un error propiamente y la infraestructura tecnológica de ustedes, no sé, sea el internet, el equipo, la luz, lo que nos comentaba hace un momento el participante, ahí sí, digamos que ya se entraría en contingencia, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, nosotros facturamos en ambiente normal y se nos genera un error, debemos validar. O bueno, yo lo que haría sería revisar primero por qué se me generó ese error. Si es un rechazo de la DIAN, si es intermitencia por parte del proveedor tecnológico, si es algo de pronto de conexión a internet, etcétera, ¿sí? Ya ustedes, reitero, son quienes definen en qué momento entrar en contingencia o por qué motivos entrar en contingencia. Por eso, una de mis recomendaciones es siempre mantener una política clara, interna, en donde ustedes pues se ciñan a esa política y bueno, ¿esto es motivo para entrar en contingencia? Sí o no, y por qué. Y ahí ya ustedes toman la determinación de si facturar por contingencia o no. Sin embargo, siempre que entren en contingencia, pues deben documentar todo y a su vez pues deben informar a la DIAN específicamente cuáles fueron los motivos por los cuales entré en contingencia cliente. Ok, perfecto. Teniendo en cuenta eso que nos acabas de decir, ¿cómo puedo demostrar que realmente tuve una contingencia y no fue un error de operación? Bueno, es importante dejar, como les indico, el registro de la trazabilidad de evento, es decir, la fecha, la hora, la descripción del inconveniente, qué tipo de inconveniente fue, evidencias importante como pantallazos, correos electrónicos, de pronto documentación que ustedes tengan, ¿sí? Digamos que la DIAN en este caso no exige un formato específico de cómo debemos documentarla o demostrar la contingencia, pero el contribuyente debe poder demostrar que la contingencia fue real y que se actuó de manera diligente, ¿sí? Ujú. Nuevamente enfatizo en mantener una política interna clara y documentada de el momento en el cual nosotros entramos, o bueno, ustedes como contribuyentes entran en contingencia. Y pues esa es una manera también bastante importante para respaldarse de pronto ante una revisión que la DIAN pueda llevar a cabo. Ok, perfecto. Y aquí también tenemos otra pregunta. ¿Cómo puedo emitir, perdón, cuánto tiempo tengo para enviar a la DIAN los documentos generados en contingencia? El anexo técnico, como lo veíamos hace un momento, establece un máximo generalmente de 48 horas después de superar el inconveniente, cuando se trata de contingencia cliente. Es decir, el anexo sí o sí nos establece ese tiempo, ¿no? 48 horas es las 48 horas siguientes a la superación del inconveniente. ¿Listo? Cuando se trate de contingencia DIAN, como lo ejemplificaba con el caso que tuvimos en enero del 2025, ellos mismos en el comunicado nos dan también el tiempo que generalmente es de 48 horas. Lo importante es que el envío sea inmediato y que se registre la fecha real de emisión durante la contingencia. Listo, perfecto. Acá tenemos las dos últimas preguntas. Para las notas crédito también hay que parametrizar con contingencia de la DIAN o se sigue emitiendo normalmente. Las notas crédito en este caso se registrarían cuando se trata de contingencia DIAN. No existe un esquema de contingencia para este tipo de documentos. ¿Listo? Entonces yo recomendaría registrar la nota crédito en ambiente normal, es decir, cuando la DIAN ya haya superado el inconveniente de tipo tecnológico. Listo, perfecto. ¿Y cómo le demuestro, teniendo en cuenta la pregunta anterior a esta, cómo le demuestro esto a la DIAN? ¿Hay algún medio, algún correo o solo se muestra en caso de auditoría?
Cuando nosotros entramos en contingencia cliente, recuerden que antes de entrar en contingencia, o bueno, en ese momento, el facturador debe generar la carta declarando el inconveniente tecnológico. Adicional, una vez supere el inconveniente, también debe declararlo. Y el correo dispuesto por la Administración Tributaria para tal fin es el que vemos en pantalla. ¿Sí? Ese es el correo, la manera en la cual nosotros tenemos que enviarlo está descrita aquí en el anexo, en el asunto que debe ir, que debe tener el adjunto. Ya como tal, para demostrar las evidencias como tal, la DIAN, como les indico, no existe, no exige un formato específico, ¿sí? Pero pues ustedes deben poder demostrar o están en la capacidad de demostrar que la contingencia fue real, que ustedes actuaron de manera diligente, que tienen una política interna documentada cuando se trata de contingencia, ¿sí? Pues en caso de una revisión, estos son como los sustentos que yo tengo para poder demostrar que efectivamente estuve en un proceso de contingencia. Y listo, perfecto. Muchas gracias, Yamile, por esta presentación y por contarnos y solucionarnos estas dudas. Em, Antes de despedirnos y de dar por finalizada esta conferencia, les quiero recordar que esta conferencia, la grabación de esta conferencia, la van a encontrar en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como @Elisa Software. Esta la podrán encontrar próximamente. Eh, Antes de despedirnos, también los invitamos a que participen de nuestra próxima aula virtual el próximo 23 de octubre, que hablaremos sobre Digitaliza tu talento, el futuro de la nómina con Elisa. Toda la información y el enlace de inscripción estará disponible en nuestras redes sociales y también en nuestra página web. Ahora en pantalla van a ver un código QR con una encuesta de satisfacción que nos gustaría mucho conocer su opinión para seguir mejorando pues, en esta experiencia para ustedes. De parte de todo el equipo de Lisa, les agradecemos profundamente a Yamile que nos acompañó el día de hoy por su conocimiento y su tiempo. Y por supuesto a cada uno de ustedes que nos acompañó y pues que es parte de esta comunidad que crece cada día. Les quiero recordar nuestras soluciones más recientes, Cora para la gestión del transporte de carga terrestre, para agilizar y volver más eficiente este proceso, y Elisa Talentos, una app que transforma la gestión de la nómina y del talento humano. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y nos vemos en nuestras próximas conferencias. Que tengan un excelente día y recuerden el QR que se presenta en pantalla, donde pueden dejar su opinión y sus dudas. Muchas gracias. Gracias, feliz día para todos.